Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento. Estamos aquí delante de tu presencia. Estamos listos, Señor, en el nombre de Jesús para soltar esta palabra, para ser ministrados, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, para hacer, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios para siempre. Los instrumentos, Señor, los vasos, Señor, aleluya, en tus manos en estos posteriores tiempos, Señor. Úsanos como tú quieras. Declaramos, Señor, una unción fresca, poderosa en este momento. Declaramos los cielos abiertos. Declaramos que los ángeles ya descendieron y cada uno está puesto en su posición. Aleluya. Con asignaciones especiales en esta noche en el nombre de Jesús para su pueblo. Declaramos que el Espíritu Santo, aleluya, fluye con toda libertad y está morando dentro de nosotros y está sobre nosotros. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Te damos, Señor, por la palabra revelada. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta enseñanza, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Así con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a cada uno de los que van a estar escuchando esta enseñanza, amén, por medio del canal Casa El Manantial Oficial, amén. Aquí estamos para ser de bendición, estamos listos para transmitir una palabra fresca, estamos listos para impartir esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, que cae en tierra fértil y va a producir, porque esa semilla germina y va a producir el fruto que esa semilla va a producir, amén, al 100%. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Así que el tema de esta noche es: alguien está oyendo. Diga, alguien está oyendo. Alguien siempre está oyendo. Principalmente Dios lo oye todo, amén. Dios lo oye todo. El enemigo también tiene atentos sus oídos. ¿Qué es lo que nosotros confesamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Entonces tenemos que tener, conciencia y tenemos que estar conscientes de que siempre alguien te está oyendo. Hay momentos que hay personas, claro, no sé el tema, pero voy a poner un ejemplo rápido ahorita antes de entrar a la escritura. Hay personas que a veces en su momento han hablado mal, ¿verdad? O están secreteando, o están chismoseando, o otra cosa, están teniendo una conversación privada. Y de repente no se dieron cuenta que había un tercero. Y de repente están hablando con toda confianza, cuando de repente voltean, ¡ay! No sabía que estabas aquí. ¿Cierto o no es cierto? A todos nos ha pasado, creo, ¿no? En un momento, aunque no estemos diciendo nada malo. Pero lo que me refiero es que hay cosas que a veces son solamente una persona quiere compartir con otra y de repente volteas, ¡ay! No sabía que estabas aquí, y escuchó todo, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que va a prestar atención a lo que tú estás hablando. Hay personas que no solamente va a prestar atención a lo que tú estás hablando, sino va a prestar atención en lo que tú estés accionando. ¿Ok? Vamos al libro de los Hechos. No voy a leer todos los versículos, pero se puede decir, los empaqueté, los puse por sección y voy a dar una breve, ¿verdad?, enseñanza de los primeros versículos del 13 al 41, si no me equivoco, porque si leo es bastante. Entonces quiero resumirlo, pero quiero que usted lo lea en su casa, amén. El capítulo 13 del libro de los Hechos, del versículo 13 al 52, pero solamente voy a leer del 13 al 16 por ahorita, ¿ok? Del 13 al 16 por ahorita, y damos reverencia a la palabra en el nombre de Jesús. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Recuerdan Juan? Que fue con ellos dos, con Bernabé y con Pablo. Y le dije, después lo vamos a mencionar. Aquí brevemente vuelve a salir. Y vemos que Juan no permaneció con Bernabé, ni tampoco con Pablo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo apartó solamente ¿a quién? A Bernabé y a Pablo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer Juan allí? Claro, tal vez se puede decir, era un discípulo, claro que sí, pero solamente había enviado a Bernabé y a Pablo. Mas sin embargo, Juan se unió a ese viaje misionero, y podemos ver aquí que yo creo que imagino que estaba joven, no terminó el viaje misionero. Se regresa nuevamente a Jerusalén. Dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. O sea, el día de reposo se refiere al día sábado, ¿ok? En la cultura judía dice, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley
y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Hasta ahí lo dejo por ahorita, ¿ok? Lo demás, voy a dar un breve resumen ahorita que vayamos entrando más a profundo en la enseñanza, ahorita en este primer punto. Pero lo que quiero dar a entender es de que aquí Bernabé y Pablo ya habían sido enviados por el Espíritu Santo. Entonces, no me quiero meter todavía mucho en lo de Juan, pero más adelante vamos a aprender un poco más de este personaje, ¿ok? Aquí Juan no es el apóstol Juan, para que no haya confusión. No es el apóstol Juan, ¿ok? Entonces, en estos versículos hay bastante que sacar. Entonces, ya del 17 como hasta el 41, ahí es donde Pablo aprovecha la oportunidad para predicarles el evangelio a los judíos, porque llegaron a este lugar y llegaron a una sinagoga. Entonces, después allí, ¿verdad? Como acabamos de leer, los principales de las sinagogas, en otras palabras, dijeron: si alguien tiene algo que hablar, algo constructivo, entonces ahorita es el momento de hablar. Y Pablo toma la oportunidad. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos que tomar la ventaja cuando la oportunidad se presenta, cuando es el tiempo de hablar. Pero ¿cómo sabremos o cuándo sabremos cuándo hablar? Y ahí está el detalle. Tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la luz verde si tenemos que hablar o tenemos que callar. Entonces, en su momento, hay momentos de hablar y hay momentos también de guardar silencio, ¿verdad que sí? Hay tiempo para todo. Entonces, el punto número 1 dice: se necesitan personas llenas del Espíritu Santo para estos tiempos. Usted diga: amén, pastor, aquí estoy. Amén, pastor, aquí estoy. Tenemos que estar llenos siempre del Espíritu Santo, porque mire, Pablo aquí tomó la oportunidad, y él no tomó la oportunidad solamente para decir: van a escuchar lo que yo tengo que decir, por decir mis palabras. No, él estuvo dispuesto a hablar de parte de Dios. Él dijo: Señor, yo me levanto en fe, abro mi boca, habla tú. Háblales a tu pueblo. Y así es como nosotros tenemos que estar nosotros siempre atentos a la voz del Espíritu Santo para hablar sus palabras, no las nuestras, sus palabras, porque esas palabras son las que van a tomar efecto. Y podemos ver aquí, vamos a ver más bien el efecto que hace, ¿verdad? El efecto que hace la palabra de Dios. Porque hay personas que sienten, pero cierran su corazón. Y hay otras que no. Otros lo abren completamente y se doblegan completamente a la palabra. Amén. Y el punto número 1, nuevamente lo vuelvo a repetir: se necesitan personas llenas del Espíritu Santo para estos tiempos. Amén. Porque algunos dirán: pero pastor, en ese tiempo era más fácil. No necesariamente. No necesariamente. Porque hemos podido ver a través de los libros de los Hechos cómo la iglesia comenzó a ser, ¿qué? Perseguida, ¿verdad? Cómo comenzaron, ¿qué? A encarcelar a cristianos. Y aún como Saulo, antes de ser Pablo, cómo fue perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Hasta que tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco. Y claramente Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y desde allí hubo un cambio radical. Y no solamente un cambio, hubo una metamorfosis completa en Saulo. Amén. Hubo una transformación, ¿verdad? Que solamente a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, se puede solamente recibir ese tipo de transformación. Porque la palabra tiene que rebanar y tiene que cortar todo lo que no tiene vida, todo lo que está muerto, todo lo sucio, todo lo que no es productivo. Amén. Cosas que cargamos por mucho tiempo. Hay cosas que van a quedar y hay otras cosas que van a tener que ser rebanadas, se van a tener que cortar. Amén. Entonces, aquí estamos entendiendo de que se necesitaba soltar una palabra de exhortación para el pueblo. Y hoy en día
tenemos que estar nosotros siempre solícitos, tenemos que estar preparados para soltar una palabra fresca de exhortación también para el pueblo de Dios, para la iglesia. Amén. Aquí Pablo ni lo pensó dos veces, él aprovechó la oportunidad. Amén. Y hace una señal con su mano, como diciendo, guarden silencio. Captó la atención del pueblo. Él sabía cómo ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Aquí les hace una señal, capta la atención de todos los que estaban en la sinagoga. Entonces asilenció todas las distracciones. Y una de las cosas, uno de los enemigos hoy en día para la iglesia son las distracciones. Y las distracciones te roban la palabra. Porque si nosotros estamos distraídos, se está ministrando la palabra y de repente vuelves en sí o dejas de estar haciendo lo que estás haciendo, ¿qué fue lo que dijo? Oh, me la perdí. Y te sientes como que te hizo falta algo. El enemigo robó esa porción de la palabra. Y de repente dice, no, pues es que me distraje. Y entonces otra cosa que hace la distracción es que también hace que tu mente divague. Las distracciones. Hay personas que con una mosca ya con eso ya se distrajo. ¿Sí? Mira una mosca o mira un mosquito ahí, ya con eso se distrajo. Amén. Entonces el enemigo siempre va a querer hacer interrupciones para que tú no recibas la palabra de Dios. Las distracciones también te desconectan tanto de la unción como el consejo de la palabra de Dios. También de la unción, porque si te desconectas, estás distraído, no estás fluyendo bajo la unción. Si estuvieras fluyendo bajo la unción, entonces no le darías lugar a la distracción. Amén. Y pondríamos atención para recibir el buen consejo de la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes también de que somos enviados. El Señor ya nos envió. Nos ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas, ¿cierto o no es cierto? Entonces, si somos voceros, si somos embajadores, si somos ya, ¿verdad? Ministros del Evangelio para proclamar la palabra de Dios, entonces ya fuimos ¿qué? Enviados. Vamos con el respaldo y la aprobación de Dios. Amén. Entonces, aquí Pablo aprovecha y comienza a predicarles el Evangelio. Amén. En un día de reposo, en la sinagoga. ¿Ok? Entonces, aquí voy a comenzar a resumir un poquito, como les dije, los versículos del 13 al 41, porque es bastante. Y voy a hablarles un poquito más de los ya del 42 hasta el 52, porque de otra manera aquí no salimos en 1 hora ni 2 horas. ¿Ok? Es bastante. Entonces quiero resumir esto, pero sí se los dejo de tarea que lean el capítulo 13, versículo 13 al 52. ¿Ok? Y usted va a entender allí más el concepto. ¿Ok? Pero en Hechos 13, del versículo 14 al 16, estos dos versículos, ¿verdad? Se está concentrando, ahorita les voy a leer una porción aquí, del 14 al 16. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Ok? Eso fue lo que leímos, ¿verdad? Y hasta ahí paré. Entonces aquí quiero dar una breve explicación de esos dos versículos, ahí 14, 15 y 16, estos tres versículos. Aquí Pablo acepta la invitación de hablar o toma la oportunidad de transmitir el mensaje de Dios al pueblo. ¿Se da cuenta? Aquí los principales de la sinagoga, ¿verdad? Dan la oportunidad, dice, si hay un varón de aquí, ustedes entre los hermanos, quiere hablar, este es el momento. Y así es como muchas veces nosotros, no necesariamente se nos tiene que decir, ¿sabes qué? ¿Quieres hablar o quieres decir algo? No, hay momentos que personas van a venir a ti, o hay una situación en el cual el Espíritu Santo te dice, ve allí. Y comienza a haber una conversación y el Espíritu Santo te comienza a dar palabra. Y allí es la oportunidad donde tú puedes ministrarles a esas personas o a esa persona. Y te va a dar la palabra precisa para que esa persona comience, ¿verdad? A recibir y a oír la palabra de Dios. Y tengamos la fe y tengamos la esperanza que ese corazón se va a quebrantar.
para que se doblegue y se rinda, ¿verdad? Rinda completamente su vida a Cristo. ¿Ok? Entonces, ahora, Hechos 13, 17 al 22, ¿verdad? En esa porción, se lo voy a dar para que lo lean. Aquí Pablo trae a memoria los tratos o promesas de Dios con Israel. Así como comenzó él aprovechó, él comienza a hablar de las promesas que Dios tiene para su pueblo, el pueblo de Israel. Porque aquí está hablando a judíos, no a gentiles, ¿ok? Hechos 13, del 23 al 26, es otra porción aquí, en donde estos pasajes, aquí Pablo proclama que Jesús es el Salvador. ¿Ven? Primero, Pablo aprovecha, comienza a hablar, comienza ¿qué? A predicar el Evangelio. Y en los primeros pasajes que le dije, del 13 al 16, él comienza a aprovechar para hablarle y recordarle las promesas a Israel, ¿cierto o no cierto? Es lo que le dije ahorita, ¿ok? Y ya del 23 al 26 del mismo capítulo 13, en este pasaje, Pablo aprovecha ya para que a través de esas promesas comienza a introducirles a Jesús el Salvador. Porque recordemos que no todos los judíos creyeron en Jesús. Entonces ahora, otra porción aquí mismo en el capítulo 13, del 27 al 37, estos versículos, ¿verdad?, recalcan la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo lea, lo va a entender mejor. Amén. Pero así es esta enseñanza, ¿ok? Estoy dando un resumen aquí para que cuando usted escuche después también esta enseñanza, repase sus notas y pueda leer allí en ese momento los versículos. Pero aquí, como le dije, del 27 al 37, recalca la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del libro de los Hechos 13, del 38 al 39, aquí Pablo comienza a proclamar el perdón que es ofrecido a través de Jesús. Muy necesario. El perdón que el Señor está ofreciendo. ¿Se da cuenta? Entonces aquí ya les está dando ¿qué? El plan de salvación. Hechos 13, 40 al 41. ¿Ok? Y ahorita vamos a tocar el resto, y allí es donde me concentré yo más en la enseñanza. ¿Ok? Hechos 13, del 40 al 41. Aquí Pablo da una fuerte advertencia. No podemos rechazar la obra de Dios en Cristo. Entonces, primero Pablo aprovecha hablándoles el Evangelio, ¿verdad? Segundo, aquí Pablo también aprovecha, ¿verdad?, para traer a memoria, ¿verdad?, las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Tercero, Pablo comienza a proclamar que Jesús es el Salvador. Cuarto, en estos versículos Pablo recalca la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quinto, Pablo comienza a proclamar ahora el perdón que es ofrecido a través de Jesús. Y sexto, aquí Pablo da una fuerte advertencia. No podemos rechazar la obra de Dios en Cristo Jesús. Y hoy en día, ¿cuántos no rechazan el plan de salvación? Lo expones, ¿verdad? Y muchos dicen, no es para mí, o no estoy interesado, o todavía no es mi tiempo, ¿verdad? Son pocas de las excusas que, ¿verdad?, que nosotros ya las hemos oído o escuchado, ¿verdad que sí? Entonces vamos a entrar al punto número 2, y ahora sí vamos a entrar al centro de lo que es ya la enseñanza. Amén. Eso fue un resumen porque es bastante, si no, como le digo, no acabaría yo en una hora, ¿ok? Así que por cuestión del tiempo le dejo esa tarea, porque ahí Pablo comienza, ¿verdad?, a predicarle el evangelio a los judíos. Entonces aquí el punto número 2 es: alguien siempre te estará esperando. Diga, alguien siempre te estará esperando. Entonces ahora en el capítulo 13 de Hechos, el versículo 42 al 43. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Fíjense, aquí sale Pablo y Bernabé, sale allí, ¿verdad? Sale para afuera, mas sin embargo los gentiles estaban ¿qué? Oyendo. Estaban ¿qué? Esperando. A ellos sí les interesó el mensaje, los impactó.
despertó en ellos ¿qué? Un hambre. Así que no es en vano predicar la palabra de Dios, ¿ok? Las buenas nuevas tienen que ser anunciadas sí o sí, ¿ok? Todo el mundo tiene que oír y escuchar el mensaje del cielo. Amén. Mire, aquí nuevamente como dice, salieron de la sinagoga, ¿ok? Y los gentiles le estaban esperando. Querían hablar, querían aún oír más, escuchar más. Y sin embargo, los gentiles le dicen, ¿sabe qué? Para el próximo día de reposo queremos oír más. Se despertó en ellos ¿qué? Una hambre y una sed por Dios. Despertaron. Fíjense, los gentiles fueron más sensibles que los mismos judíos. Y los judíos conocían a Dios. ¿Por qué? Porque tenían los 10 mandamientos. Conocían el pacto de Dios, ¿sí o no? Mas los gentiles eran excluidos. Pero allí los gentiles, mire, pues prestaron atención. Y por prestar atención a la palabra de Dios, ¿qué fue lo que se activó en ellos? La fe. La fe. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces se activó su fe. Entonces allí estaban esperando. Entonces ellos sugirieron que al siguiente día de reposo, ¿verdad? Ellos estaban listos para oír más. Así que no te desanimes. Te doy este consejo. No te desanimes si tú estás hablando la palabra y a veces te quieren oír, gloria a Dios. Y si no te quieren oír, de todas maneras, gloria a Dios. Tú estás cumpliendo con tu llamado. Tú estás soltando la palabra. La palabra no es en vano porque siempre va a haber alguien que va a estar oyendo y escuchando. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso te aconsejo, no calles, no hables. No calles, habla. Proclama la palabra, anúnciala y anímate. Porque cuando tú hablas, cuando tú no callas y sigues proclamando y sigues anunciando la palabra de Dios, la misma palabra te va a animar. La misma palabra, aleluya, va a hacer que tu fe aumente. Porque no solamente los oidores o los que están escuchando a tu alrededor están escuchando esa palabra también te está ministrando a ti porque tú la estás escuchando y la estás oyendo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Así que tú suelta la palabra que tienes que soltar, ¿ok? Alguien siempre te está viendo, alguien siempre te está oyendo y alguien siempre te está esperando. Diga, alguien siempre te está oyendo, alguien siempre te está viendo y alguien siempre te está esperando. Así que vienen tiempos que tú serás un portador de la gloria de Dios, en el cual van a venir a ti y van a oír las palabras que están saliendo de tu boca. Van a querer escuchar el mensaje que Dios te ha revelado. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que solamente, ¿verdad? Los hijos de Dios, los convertidos, solamente le pueden conocer. Porque el mundo no le puede conocer, ni tampoco le oye ni le conoce. Pero los que somos hijos de Dios tenemos que oírle y tenemos que conocerle. Tenemos que cultivar la comunión con Él. Y cuando se habla de comunión, se habla también de ¿qué? De amistad. Amén. Tenemos que tener la amistad con el Espíritu Santo. Así que nosotros, ¿verdad? A través de esa palabra que soltemos, vamos a despertar a mucha gente dormida. Aquí podemos ver, los gentiles estaban oyendo y se despertaron. Su fe fue activada. Amén. Lo estancado fue removido. Y aquí voy a poner un ejemplo. Las aguas que están dentro de ti no pueden estar estancadas. Tienen que ser como ríos de agua viva. Dice la palabra, y correrán dentro de vosotros como ríos de agua viva, ¿verdad que sí? Entonces un río constantemente siempre está fluyendo. Está ¿qué? En movimiento. Entonces, si los ríos de aguas vivas están en movimiento, entonces quiere decir que tú estás activado. Y ese río, ¿qué lleva en el fondo? ¿Qué hay en el fondo del río? Arena, piedras, exactamente. Y especialmente, ¿cómo se llama? Piedras. Ahí es lo que quería hacer. Un río debajo no tiene piedras ásperas ni picudas. Un río cuando está en movimiento, pura piedra lisa. ¿Cierto o no cierto? Entonces una piedra áspera quiere decir que tiene que ser pulida, tiene que ser procesada. Y sin embargo la piedra del río pasa por un proceso. Y esas corrientes van alisando. Asimismo, los ríos de agua viva a nosotros
nos va analizando, iglesia. Nos van procesando, ¿entiende? Entonces, la palabra de Dios nos va procesando. La palabra de Dios nos va alisando. Tenemos que ser lisos. Tenemos que ser lisitos, sin asperezas. Amén. Así que el proceso es el que te alisa. Eres moldeado, eres golpeado, pero también eres procesado. Amén, ¿cierto o no es cierto? Démosle un fuerte aplauso a Dios. Por eso la palabra de Dios nos quita las asperezas y nos alisa, y esa es preparación de qué? Del carácter, de nuestro carácter. Por eso la gracia de Dios es la que nos ayuda a diario. Punto número 3. El próximo sábado o el día de reposo. Diga, el próximo sábado o el día de reposo. Y usted ahorita va a ver por qué le puse ese punto número 3 así. Mire, el versículo 44 del Hechos 13 dice: el siguiente día de reposo. Mire, pasó toda la semana, ¿verdad? Aquí ya pasó una semana. Por eso nosotros tenemos que leer cuidadosamente. Los gentiles dijeron para el próximo día de reposo, ¿verdad? Entonces tuvieron que pasar, ¿qué? Una semana completa. Y aquí el 44 ya dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Dígame una cosa. ¿Quiénes fueron los que hablaron después? ¿Quiénes fueron los que hablaron después? Los gentiles, exactamente. Fueron los gentiles. La palabra que escucharon, que Pablo habló, ministrando bajo la unción del Espíritu Santo, los gentiles comenzaron, ¿qué? A hablar lo que ellos recibieron. ¿Se da cuenta? Y mire qué provocación hicieron aquí. Aquí provocaron un avivamiento. Porque mire, no dice cuánto fue el grupo de los gentiles, pero sin embargo estos gentiles fueron y comenzaron a divulgar, a proclamar la palabra, y dice, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Wow! Esto es impactante. Entonces, si nosotros ponemos en práctica estos principios, podemos hacer eso con nuestra ciudad aquí. Claro que sí podemos hacerlo. Mire, en cuestión de una semana abarcaron bastante territorio. Fíjense, hermano Noé, ¿está tremendo esto, sí o no? Sí, para un pequeño grupo, impactar toda la ciudad y atraer toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Quiere decir que hubo un despertamiento espiritual. Esa palabra vino a despertar el espíritu dormido de muchos que estaban en esa ciudad. Amén. Y mire el 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, muchedumbre está hablando masas de miles, se llenaron de celos. Wow, diga wow, se levantó el envidioso. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Comenzaron a ponerse ¿qué? En contra de él, contradiciendo y blasfemando, fíjese. Por eso es tan importante mantenernos llenos del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, porque aquel que está en comunión con el Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo, es imposible que comience a rebatir o comience a contradecir o blasfemar. Si estás lleno del Espíritu Santo, no vas a hacer eso. Tú vas a estar a favor de lo que Dios está hablando, ¿verdad que sí? Entonces mire el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con valor, con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nosotros nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? Los judíos rechazaron el plan de salvación aquí. Y no estoy hablando de todo Israel. Estamos hablando de este territorio donde se encontraban estos dos apóstoles. Entonces, aquí tenemos que nosotros fijarnos el impacto que produjo, ¿verdad? Un varón lleno del Espíritu Santo, que toma valor y está dispuesto de hablar de parte de Dios con denuedo, con valor, comprometido con Dios, siendo obediente al llamado. Se despertó una hambre y una sed en los gentiles. Y es tiempo que verdaderamente Lancaster y todo el Valle del Antílope, y declaramos que toda esta nación y las demás naciones, se despierte un hambre y una sed por Dios, un compromiso con Dios. ¿Para qué? Para que este evangelio, aleluya, sea predicado hasta los confines de la tierra. Dele gloria al Señor para siempre. Amén, aleluya. Si en ese tiempo se pudo hacer, en estos tiempos también.
Dios sigue siendo el mismo. Amén. Él solamente está buscando hombres y mujeres que estén comprometidos con Él. Amén. Por eso aquí, mire, qué poderoso es soltar la palabra de Dios. Tú no te preocupes, tú solamente es un vocero. Dios se va a encargar de los demás. Por eso claramente el versículo cuando dice, unos sembraron, otros regaron, pero Dios es el que da el crecimiento. Es quiere decir, es lo mismo. Unos hablaron, otros hablaron, predicaron, ¿verdad? Soltaron la palabra que tuvieron que soltar. Hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Pero no te preocupes, tú encárgate de sembrar y de regar. Dale seguimiento. La siembra es el que predica, siembra, y después viene otro y riega. ¿Para qué? Para seguir cultivando. Amén. Pero Dios es el que se va a encargar del crecimiento. Amén. Por eso mismo, los primeros capítulos del libro de los Hechos hablamos de que dice que la iglesia crecía y se multiplicaba, y el Señor añadía a los que debían de ser salvos. No dice que la iglesia, dice el Señor era el que añadía a los que deben de ser salvos. Entonces, nosotros aquí mismo también lo mismo. Nosotros solamente tenemos que encargarnos de hacer lo que Dios nos ha mandado, hablar, hacer, y Dios se va a encargar de añadir a los que han de ser salvos. Sea en esta congregación o sea en otra congregación, no importa, no estamos en competencia. Pero el Señor sabe cuáles son las ramas que van a ser añadidas a esta congregación. Amén. Así que, como les dije, pasó un efecto de 7 días y mire el impacto que hubo. Y lo que puede producir una palabra de vida, una palabra de Dios, una palabra del cielo, el impacto y el efecto que puede hacer en un corazón que es sensible y está dispuesto a oír, pero no solamente a oír y no solamente a orar. Yo soy una de las personas que siempre he dicho, el orar no es suficiente, el orar es parte. Tenemos que accionar para que haga una reacción. Si no hay una acción, no va a haber ninguna reacción. Muchos pueden estar orando, llorando, pero si tú no accionas, quiere decir que tu fe está muerta, no está dando fruto. Tiene que haber una acción para que haga una reacción. Ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Tienes al Espíritu Santo, iglesia? ¿Verdad que sí? Tenemos al Espíritu Santo. Ya tienes la gracia de Dios. Tienes la palabra de Dios ya depositada en tu depósito. Tienes la unción fresca del Todopoderoso. Tienes visión y tienes misión. Así que lánzate en el nombre de Jesús. Sea atrevido, ten fe. Y como lo dije ahorita, acciona para que haga una reacción. Esto va a provocar siempre un revoloteo. Esto va a incomodar a muchos. Aquí fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él soltó la palabra y los judíos no se quedaron de brazos cruzados. Comenzaron, ¿qué? A darle la contraria. Comenzaron inclusive, ¿qué? A blasfemar. ¿Verdad que sí? Fue lo que dice, lo que acabamos de leer aquí. Entonces, yo lo único que puedo ver aquí, como dice que los judíos se levantaron en celos, lo único que puedo entender es que tal vez las sinagogas no se llenaban. Y sin embargo, tomó un pequeño grupo de gentiles para divulgar la palabra de Dios que estaba predicando el apóstol Pablo y traer la mayoría de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿no? Es que mire, Dios no se mueve en un lugar religioso. Dios se mueve en donde le dan la libertad. Y no es que Dios esté preso, es de aquellos corazones que están dispuestos a rendirse. Y ahí es donde las cadenas van a ser rotas. Ahí es donde las prisiones se van a abrir. Ahí es donde las sanidades se van a manifestar. Ahí es donde la liberación se va a manifestar. Y ahí es donde va a haber salvación, va a haber regocijo, va a haber salvación. Y Dios va a hacer todo lo que Él quiere hacer. Aleluya, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Una de las cosas que también meditando, ¿verdad? No quiero inventar, ni mucho menos añadirle ni quitarle la palabra de Dios, pero me imagino que en esas sinagogas habían servicios secos. Y donde no hay un mover de Dios, está seco. No hay vida, no hay productividad, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay avance, no hay conquista, no hay victorias. Entonces, pero aquí llegan estos hombres de Dios, llenos del poder de lo alto, con la gracia, ¿verdad? De Dios, el amor, ¿verdad? Llenos del gozo y de la paz, o sea, reflejando el fruto del Espíritu. Llegó un despertar espiritual a esta ciudad. Amén. Por eso hoy te voy a profetizar, y este es el lema, ¿verdad?, que en el cual vamos a estar yendo al Congreso en menos de un mes. Tú eres el próximo y tienes que comprometerte con Dios y decirle: Señor, yo soy el próximo. Tienes que creerlo. Yo soy el próximo. Dilo, iglesia, yo soy el próximo.
Dile a tu hermana y a tu hermana, tú eres el próximo. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que estar dispuestos a ser ese hombre y ustedes a ser la mujer, aleluya, de los portadores de las buenas nuevas que van a impactar esta ciudad en el nombre de Jesús. Antes de conquistar un estado o una nación, tenemos que impactar primeramente nuestro territorio. Yo, como se lo dije hace un par de días, en el nombre de Jesús. Yo no sé las otras congregaciones, pero una cosa sí te digo, yo quiero que esta congregación de Casa del Manantial sea el epicentro de un avivamiento aquí en California, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no para crear fama, ni para ser populares, sino para que ellos miren la gloria de Dios, para que miren el poder de Dios moviéndose en estos tiempos, así como se movió en el libro de los Hechos, aleluya, gloria a Dios para siempre, amén. Por eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, dispuestos, teniendo comunión con el Señor, para seguir, aleluya, dar seguimiento. Tenemos que dar seguimiento a las almas, pero nosotros mismos también tenemos que dar seguimiento a todo lo que el Espíritu Santo nos está ministrando. Porque Él nos da la palabra y tenemos que seguir dándole seguimiento. Porque lo que Él nos da, tenemos que hablar esa palabra tal como Él nos la dio. Ni quitarle, ni añadirle. Eso es muy importante, iglesia. Porque, mire, si hiciéramos un experimento aquí, si yo le digo algo a mi hermano Noé en secreto en el oído, dígaselo a su esposa, mi hermana Magali, y él se lo va a decir, mi hermana Magali se lo va a decir a mi esposa, y de aquí, vamos, se lo puedo asegurar que de aquí a que llegue hasta el último, va a llegar diferente. Y eso por no prestar atención. Entonces, nosotros cuando ya estamos ministrando, y aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo, tenemos que hablar con precisión lo que Él está hablando. No lo es que, oh Espíritu Santo, te faltó un pedacito más, déjale añado más, yo sé esto también. No. Así no opera el Espíritu de Dios. No. Tenemos que decir lo que Él dice. Aunque la persona conozca otras cosas de esa persona, si el Espíritu Santo no te mandó a hablarlo, no le añadas ni le quites. Tenemos que hablar sus palabras. Amén. Y esto lo pongo como ejemplo. Así que, mire, esta palabra es para nosotros también, no solamente para el apóstol Pablo. Claramente se le dijo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta promesa es para ti y para mí. Amén. Y yo recibo esta promesa. Punto número 4. Hay un pueblo que se regocija y glorifica la palabra del Señor. Hay un pueblo que se regocija y glorifica la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a seguir aquí, ¿ok? El versículo 48 del mismo capítulo Hechos 13, ¿ok? Hechos 13, 48 al 52. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos. ¿Creyeron algunos? Creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Ahorita voy a entrar más en eso, Fíjense lo que dice la palabra. Por eso la palabra es tan detallosa y tenemos que leer cuidadosamente, porque mire, dice el 48 otra vez, los gentiles oyendo esto, o sea que estaban prestando atención, se regocijaban, doble gozo, y glorificaban la palabra del Señor. Honraron la palabra de Dios. Y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra no está presa, sino que siguió avanzando. Se divulgó, se proclamó, se habló, no callaron. Siguieron, ¿qué? El mensaje. Se siguió, ¿qué? Transmitiendo. Nosotros tenemos que ser como las ondas del radio. Tenemos que transmitir lo que el cielo está emitiendo. Y hay receptores, y esos receptores después se hacen también, ¿qué? Transmitores, y siguen transmitiendo el mensaje de Dios. Y lo siguen emitiendo, lo que siguen recibiendo de parte de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice el 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron, ¿qué? Persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, los sacaron fuera de la ciudad. En otras palabras, los sacaron de ese territorio, pero no pudieron sacar la palabra. Tal vez a los siervos los sacaron fuera de los límites, pero la palabra no está presa. La palabra ya había caído en los corazones y creyeron. Denle un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Gloria a Dios para siempre, amén. Dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies,
llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí no está hablando ya de los apóstoles, está hablando de ¿qué? De los discípulos. Y los discípulos estaban ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiere decir que la palabra, entre más tú prestas atención, no solamente tu fe se activa, sino que tú te regocijas y te llenas del gozo del Señor. Y ese gozo del Señor, ¿qué produce? Fortaleza, porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Entonces aquí produce también ¿qué? Llenura. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como se los he enseñado, no es una cosa, no es algo, es una persona. Amén. Así que gloria a Dios para siempre. Así que no podemos dejar de creer, ¿ok? Tenemos que seguir creyendo. Cada mártir podemos ver que nunca negó su fe. Fue fiel hasta que partió con el Señor, ¿verdad que sí? Entonces no podemos dejar de creer. Aquí hay algo clave, ¿verdad? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esa línea, hoy cuando la estaba, está fresquecito esto. Cuando estaba estudiando esta porción de la palabra, dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si leemos esto cuidadosamente, en lo literal, se puede pensar que solamente Dios tiene como un grupo exclusivo, ¿verdad? Pero no es así, porque Dios no hace excepción de personas. Y ahorita se lo voy a comprobar con la palabra de Dios, cuál es el propósito de Dios. Pero aquí, ¿verdad? Hablando de esta porción, de lo que les acabo de leer, nuevamente lo vuelvo a leer, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna, yo lo entendí así de parte del Señor. Aquí son los que prestan atención al mensaje, aquellos que tienen fe y su esperanza es Cristo. ¿Ok? A ese grupo creo yo que está hablando el Señor, de los que están en ese preciso momento. Entonces, mire lo que dice Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Todo tiene que estar respaldado con la misma palabra. ¿Ok? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, o para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Que ninguno perezca. Entonces allá abarca ¿qué? A todos. Él no quiere que nadie perezca. O sea que Dios da la oportunidad, ¿verdad? A todo hombre que oiga el mensaje del cielo, que oiga que las buenas nuevas de salvación. Y la clave ¿cuál es? Es oír. Y el oír es que prestar atención, no distraerse, como les di ahorita ejemplos de las distracciones. Las distracciones, una de las primordiales cosas que hace la distracción es robarnos la palabra, desenfocarnos, que causan también que nuestra mente ¿qué? Divague, ¿verdad que sí? Así que aquí la clave es oír, creer y arrepentirse. Son tres cosas: oír, creer y arrepentirse. El arrepentimiento es muy importante, porque si no te arrepientes, entonces no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, no hay cambios, exactamente. No hay un overhaul en nosotros, no hay una transformación, no hay obra del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que arrepentirnos, y ese es el problema, que desafortunadamente se ha infiltrado dentro de la iglesia la falta de perdón. En verdad que sí. Dentro de la iglesia antes no era muy común y ahora parece que está de moda. ¿Sí? ¿Me ofendiste con una mirada? No, yo estaba viendo para allá, o tú estás predicando, ¿por qué te me quedas viendo? ¿Se imagina? Yo a veces a mí me gusta verle los ojos a todos. Y si me le quedo viendo a mi hermano Noé y le estoy predicando así, ¿se imagina si mi hermano no está en el espíritu y de repente se me levanta y me dice, pastor, ¿qué traes conmigo? ¿Qué pasó? Nos vemos allá afuera. ¿O por qué no me está predicando a mí? Mira a los demás, no nomás a mí. Pero hay personas así también dentro de las congregaciones. Y no es que le esté predicando a una sola persona. El Señor nos está ministrando a todos. ¿Verdad que sí? Pero no, es que sí, hay un dicho así que dice, el que le venga el saco que se lo ponga. Pero ¿sabes qué? El saco nos tiene que quedar a todos, porque todos necesitamos la palabra de Dios. Démosle un fuerte aplauso a Dios. ¿Verdad que sí? Y otro dicho también, algo así que no, el del zapato también. Yo no soy muy bueno para los dichos, pero una cosa sí les digo:
Es fácil decir, no, al que le venga el saco. No, es que el saco nos tiene que venir a todos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra viene con la medida precisa de nuestro molde. Viene de la medida, a la medida precisa que el cual nosotros necesitamos. Amén. Así que nuevamente la clave está en oír, creer y arrepentirse. No importa lo que digan, no te preocupes lo que digan, no importa lo que hagan. Tú permaneces fiel al Señor, porque el hombre no fue el que te llamó ni te escogió, fue Dios. No es al hombre que tienes que rendirle cuentas, es a Dios. Un día vamos a estar delante de su trono, delante ¿verdad? Del Señor, y vamos nosotros tener que presentar cuentas. Amén. Vamos a dar cuenta de nuestra vida, qué hicimos aquí en la tierra. Por eso mismo tenemos que permanecer fieles al Señor. ¿Ok? Mire, muchos se enfocan a veces en lo negativo. Por 5 pelones, y gracias a Dios que no hay ningún pelón aquí, porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Pero por 5 pelones o por 5 rebeldes, ¿te vas a desenfocar? Mire, este pequeño grupo de gentiles fueron y divulgaron la palabra. Y mire, se ganaron casi toda la ciudad. Y créame que eran menos los de la sinagoga de los judíos que la ciudad entera. Entonces, enfócate en lo grande que Dios está haciendo. Enfócate en el mover de su mano. Enfócate en la palabra que se está siendo ministrada por el Espíritu. Allí muévete. No por las palabras negativas, no por las blasfemas, no por lo que dicen, no por la difamación, lo que digan de ti. No te preocupes. Tú habla de parte de Dios y regocíjate en todo lo que está haciendo. Porque eso, si tú te comienzas a enfocar en lo negativo, eso te va a desgastar, te va a frustrar y poco a poco te va a ir drenando. No vas a estar lleno del Espíritu Santo porque le vas a dar lugar a otras cosas que van a producir en ti hoyos, el cual la unción, mira, ya no la vas a retener, la vas a desparramar. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que aprender a cómo retener en su momento la unción, pero también cómo impartirla, cómo operar bajo la unción del Espíritu Santo para impartirla correctamente, para que no sea desparramada, sino que cada depósito sea completamente lleno y reciba completamente hasta que rebose su copa. Amén. Así que tú no te desgastes en los que no te creen, ni los que te apoyan en la visión de Dios que Dios te ha dado. Porque son más los que sí te van a apoyar que los que no te van a apoyar. Tenemos que permanecer firmes en la fe. Tenemos que seguir confiados. Si Dios ya te dio una palabra y te ha dado una promesa, tú solamente espera. Y si sigues esperando y ya pasó tiempo, tú solamente recuérdasela al Señor. Él no se ha olvidado, pero Él quiere que nosotros muchas veces confesemos esa promesa que Él nos la dio para nosotros mantenernos enfocados. Enfocados, aleluya. Estemos atentos a lo que Él nos prometió. Porque a veces hay personas que reciben una palabra y parece que como que la meten en un baúl, la cierran con candado y se olvidan completamente de ella. No, tenemos que seguir cultivando. Tenemos que seguir cultivando esa palabra que fue soltada para nosotros. Esa palabra es tuya. Esa palabra es para ti. Fue específicamente dada con tu nombre, firmada por la misma mano de Dios. Amén. Así que gózate con los que se gozan. No solamente los ministros del Señor son los que están llenos de gozo y están llenos del Espíritu Santo, no, tú también. Todo el cuerpo de Cristo tiene que estar lleno de la unción del Espíritu de Dios, lleno de la palabra, lleno del gozo, el fruto del Espíritu. Amén. Así que aquí también entran los discípulos. Si en un territorio te echaron para afuera, no te preocupes, en otro territorio sí te van a recibir. A Jesús mismo se lo hicieron. Jesús, cuando pasó al otro lado de la ribera y llegó donde estaba el endemoniado gadareno, ahí no le recibieron. Allí hasta el final, cuando el Señor hizo la obra y liberó a este hombre completamente. Fíjese, este hombre no vino a Jesús, pero Jesús sabía que este hombre estaba en gran necesidad y nadie podía ayudarle. Y si Jesús no llegaba a él, ese hombre iba a morir así, en esa condición. Mire la misericordia de Dios. Y yo corrijo esto porque apenas acabo de decir esto y a veces uno lo dice y claro, en parte se puede oír diciendo ok, es cierto,
pero tenemos que acordarnos de la compasión, ¿verdad? Yo dije que el espíritu de Jezabel, ¿verdad? O los que operan bajo ese espíritu mueren, ¿verdad? Comidos de perro. Y que los Judas se ahorcan solos, ¿verdad? Pero yo recibí una palabra de exhortación que llegó a mi vida. No de aquí, ¿ok? Una palabra de exhortación que llegó a mi vida, ni tampoco personalmente de un ministro que me llamó. Pero yo escuché una palabra que es del Espíritu y que me dijo, a mí no me gusta usar esa frase de decir que los Judas se ahorcan solos, porque nos olvidamos de la misericordia y nos olvidamos que Judas sí se arrepintió en parte, pero no completamente, porque él fue y entregó lo que robó con las monedas que vendió Jesús. Y hay personas que roban y se arrepienten, dice que se arrepienten, pero no entregan para atrás lo que robaron. Y sin embargo Judas sí lo hizo. ¿Cierto o no cierto? Algunos se miran como diciendo, no, sí, es verdad, es verdad. Si nos ponemos a pensar en esa parte, y eso a mí me trajo convicción, dije, perdóname, Señor, yo me equivoqué. Y ahora queda grabado aquí, amén. Yo soy una persona transparente y reconozco que cuando me equivoco, ¿ok? Entonces, aquí esto estoy rectificando, amén, en el nombre de Jesús, que sí, tenemos que tener compasión. Porque Judas mismo, si él se hubiera arrepentido completamente, yo te lo digo sinceramente, yo creo con todo mi corazón que Jesús sí lo hubiera perdonado, lo hubiera restaurado. Pero el problema de Judas, ¿sabe cuál fue? Que Judas nunca vio a Jesús como su padre espiritual, siempre lo miró como su maestro. Y esa es una gran diferencia. Que hay personas, ¿cómo nosotros le servimos a Dios? ¿Cómo le hablamos a Él? Tenemos que ver a Dios como nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre. Y Jesús mismo dedicó su vida y su ministerio completo en comunión, primeramente con el Padre. Y eso fue lo que les enseñó a sus discípulos. ¿Verdad que sí? Entonces allí es donde nosotros tenemos que aprender. No podemos hacer un lado la oración, la comunión con nuestro Padre. Allí en lo secreto, en la comunión con nuestro Padre, es donde Dios, el Padre, nos va a revelar todas las cosas que tenemos que hacer. Por eso Jesús se apartaba y el Padre le revelaba todo. Mira, al siguiente día, mira, ¿sabes qué? Lázaro va a morir, pero vas a ir. Y cuando Jesús le llamó a Lázaro, y no me quiero desviar, pero el Espíritu Santo me está poniendo esto y lo tengo que completar. Cuando Jesús fue y Marta y aún María le reclamaron, primero miró Marta, la afanada, la que estaba ocupada pero no estaba activada. Amaba a Jesús, claro que sí. Servía a Dios, sí, claro que sí. ¿Ok? No quiero que esto se malinterprete, pero de repente le da una palabra a Jesús a María, y a Marta, y viene María, y viene el mismo reclamo, y Jesús le da la misma exhortación que le dio a Marta. Y fíjense, María, siendo la que se sentó a los pies del Maestro, oyendo, recibiendo y tomando la mejor porción, en ese momento de dolor, le hizo un reclamo a Jesús. Mas sin embargo le dijo, no, en otras palabras, le quiso ministrar, no te olvides lo que te he ministrado. No te olvides que soy la vida y la resurrección. Y sin embargo, Lázaro prestó más oído que sus dos hermanas, porque Jesús ni siquiera tuvo que gritar. No tiene el signo de exclamación. La palabra allí, si usted la lee, solamente le dijo, Lázaro, sal fuera. Y muchas veces nosotros nos emocionamos, decimos, Lázaro, sal fuera, pero no tiene signo de exclamación. Jesús solamente soltó la palabra, Lázaro, sal fuera. Y mientras él salía, tuvieron que ayudarlo, porque él estaba diciendo, hey, desátenme, ya escuché la voz de mi maestro. Denle un fuerte aplauso a Dios. Por eso no estaban activados, pero se activaron después. Amén. Y nosotros como iglesia tenemos que estar activados. No ocupados, activados. Y estos varones estaban activados. Por eso produjeron un impacto, produjeron un efecto por medio de la palabra. Amén. Así que aquí, si una persona te echa fuera de un territorio, hay otros que sí te van a aceptar en su territorio. Y esta de la sacudida del polvo, solamente yo lo he ministrado o lo he puesto en práctica una sola vez. Una sola vez. Tenemos que seguir nosotros predicando la verdad, iglesia. Estos hombres no se echaron para atrás. Y aún los gentiles no se echaron para atrás. Recibieron la palabra de Dios con gozo. Y al ser llenos de ese gozo del Señor, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios.
Y así terminamos este capítulo 13 del libro de los Hechos. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que ha sido ministrada en esta noche. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has brindado, Señor, de poder ministrar bajo la unción de tu Espíritu Santo, de poder, Señor, fluir bajo la unción de tu Espíritu. Aleluya. Te damos gloria y te damos honra por la revelación que tú estás dando, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque eres bueno. Gracias, Señor. Gracias por corregirnos. Síguenos corrigiendo, Señor. Síguenos ministrando, Señor. Síguenos capacitando, Señor, en el nombre de Jesús, porque queremos hablar completamente de tu parte, Señor. No de lo que nosotros queremos hablar, sino de lo que tú depositas en nosotros para soltar la palabra con precisión, para que haga efecto y para que haga un impacto, Señor, para que produzca un avivamiento tal como fue producido en esta ciudad. Pocos hombres gentiles fueron y divulgaron la palabra, y en una semana, Señor, se ganaron casi toda la ciudad. Te damos gloria, te damos honra, y así con un fuerte aplauso nos despedimos, pero no de la presencia de Dios. Suscríbete a nuestro canal, comparte nuestro canal. Nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook y también en Instagram bajo Casa El Manantial Oficial.